La victoria de la Segunda Guerra Mundial está en juego. Estados Unidos y Japón se enfrentan en el Golfo de Leyte. Fue la mayor batalla naval de la historia. Japón cuenta con un arma secreta de la que los estadounidenses solo conocen el nombre: Musashi. Inteligencia naval pasó el verano del 44 devanándose los sesos para entender esos barcos. Con 72.000 toneladas fue el mayor acorazado jamás construido. Medía casi el doble del resto de los barcos. Contaba con sistemas antiaéreos y gigantescos cañones. No te imaginas la potencia de fuego que alcanzaba. Los ingenieros lo tildaron de insumergible. Pero en su primera gran batalla, este superbarco acabó en el fondo del océano. El misterio siempre ha rodeado al Musashi. Ahora, investigadores estadounidenses y japoneses se unen para desentrañar sus secretos. El hundimiento comenzó por la proa. ¿Qué hundió tan rápido a un titán como este? ¿Fue la insuperable potencia aérea estadounidense o un fallo de diseño lo que mató a casi 1000 japoneses? Cientos de personas implorando ayuda, gritando de terror, mientras se los tragaba el mar. Pero para desentrañar sus misterios, antes hay que encontrarlo. Insumergible, el acorazado japonés perdido. En febrero de 2011, un navío emprende una expedición de 3 semanas en el mar de Sibuyan, en Filipinas. Si esto hubiera pasado en otro sitio, la costa habría cambiado. Habrían hecho edificios y esas cosas, pero aquí no. Estamos viendo lo que veía el capitán hace 70 años. Esta expedición fue idea del difunto Paul Allen, cofundador de Microsoft. Como hijo de un veterano de guerra, Allen dedicó grandes fondos a buscar icónicos buques naufragados. Entre ellos, el misterioso Musashi. Rob Kraft es el encargado de las operaciones submarinas. El Musashi era el orgullo de Japón. Era tan importante para el pueblo japonés que no se informó de su hundimiento. A mucha gente le gustaría encontrar el Musashi. Es uno de los más grandes y mejores buques perdidos. David Mearns es cazador profesional de barcos hundidos. Tras varios meses rastreando los archivos militares de Estados Unidos y Japón, ha dado con pistas que espera que sean concluyentes. Una es visual. Fotografías aéreas tomadas por pilotos estadounidenses durante el ataque. Aquí se acerca el avión situándose para atacar al Musashi. Y esta es la siguiente. Ya no se ve el avión, se ve el ataque del torpedo. En estas fotografías se reconoce bastante bien el contorno de la isla de Sibuyan, a unos kilómetros al sur. ¿Fuera del círculo? Fuera del azul. Sí, sí. Pero hay otras pistas que van estrechando el cerco todavía más. Una de las más importantes viene de uno de los destructores, el japonés con orden de acercarse al Musashi. El Kiyoshimo dio la posición del hundimiento. Tomando la posición del destructor Kiyoshimo, Mearns y Kraft han delimitado un área de búsqueda. La herramienta escogida se llama ecosonda multihaz. Es un tipo de sonar que se coloca en el casco del barco.
Unos rayos descendentes que emiten ondas sonoras barren el fondo para registrar una imagen de hasta 1 milla. Estamos aquí en el área oeste. Recorreremos la primera línea hacia el este. Es la línea 13. Cada línea lleva unas 4 horas. Como en términos de profundidad buscamos en un espacio pequeño, vamos a mapear el fondo del mar con mucho detalle. El resultado será un mapa detallado de esta parte de Filipinas. Aunque el Musashi abulta como un edificio de 75 pisos, se verá solamente como una manchita en este inexplorado fondo. No hay garantías de encontrarlo. Todo depende de su orientación, si está en una pieza, en 2, en 3. Eso deberíamos poder detectarlo con la sonda. Cuando da con algo duro, muestra un objeto muy oscuro. Cuesta 4 días cubrir el área de probabilidad. El resultado es una imagen impresionante del fondo marino, con un desconocido monte submarino, pero ni rastro del Musashi. Nuestro punto de partida fue la posición del destructor japonés Kiyoshima, que parecía ser muy precisa. Pero ahora sabemos que no lo era tanto como esperábamos y hemos tenido que ampliar el cerco. El foco se desplaza a la segunda pista, menos precisa. Las fotos aéreas tomadas por los aviones estadounidenses. El Musashi estaría a unos 2 kilómetros de la isla cuando se hicieron las fotos y se hundió 4 horas después. Con las pruebas extraídas de las fotos, planifican otro rastreo. Esto ya está cubierto. Estaría fuera de aquí. Yo casi que iría hacia el este, porque en esta foto tiene orientación este y no norte. Pero el tiempo apremia. Solo les quedan 2 semanas para encontrar el misterioso barco. El Musashi se construyó en los años 30, década en la que los esfuerzos de Japón por ampliar su territorio e influencia en Asia y el Pacífico se veían frustrados por su antiguo aliado, Estados Unidos. El orgullo de Japón se vio tocado por el Tratado Naval de Washington. El tratado creaba una situación en la que, por cada 100 buques de Estados Unidos, Japón tenía derecho a construir 60. Según el tratado, la Armada Imperial japonesa sería en un futuro inferior a la de Estados Unidos. En respuesta, Japón empieza a maquinar una estrategia diferente. Japón no tenía ni recursos ni presupuesto para construir más barcos y luchar contra Estados Unidos. Así que decidieron apostar por la calidad. Esa fue su estrategia. Construirían buques gigantes para contrarrestar la cantidad del enemigo. El primero fue el Yamato Class, nombrado como su prototipo. Para ganarse al pueblo, este manual lo compara con el protagonista de una película de la época. El film de Hollywood sobre un simio gigante que siembra el caos en Nueva York fue todo un éxito en Japón. La comparación no solo evocaba el poder y la fuerza, sino que era una manera de señalar a Nueva York y a los estadounidenses. En agosto del 42, el Musashi comenzó a hacer pruebas secretas. Se probó armamento y defensa lejos de los ojos del enemigo.
El armamento del Musashi se dividía en 3 baterías con 3 cañones navales tipo 94. Tenían un calibre de 45 y eran los cañones navales activos más grandes del mundo. Para su defensa, el Musashi fue dotado del casco de barco más resistente. El acero procedía de minas secretas de la zona de Manchuria ocupada por los japoneses. Para Masahiro Ohishi, de 19 años, y los otros jóvenes destinados a bordo del Musashi, era una maravilla tecnológica. Jamás pensamos que el Musashi se hundiría y la gente moriría. Creíamos que un barco así era invencible. Para ellos, era el King Kong de los mares. Tras 3 semanas, el tiempo se agota. El barco debe volver a puerto. Han cubierto un área de 3.600 kilómetros cuadrados, la superficie de Rhode Island. Tenemos un mapa detallado de la zona en la que queremos buscar. Sabemos dónde no está. Hemos descartado grandes sectores. Pero su compromiso no ha hecho más que fortalecerse. Cuando el Musashi entró en escena en el Pacífico en 1942, la potencia cambió de bando. Los japoneses nos superaban en ese momento porque eran mejores en el agua que nosotros. Pero cuando entró en juego la Fuerza Aérea, las cosas cambiaron. Estados Unidos usa su poder aéreo como nunca antes. Refuerzan sus entrenamientos, sus tácticas y su armamento, hasta el punto de implementar un nuevo avión, un nuevo bombardero, un avión torpedero y un nuevo torpedo. El torpedo Mark XIII era más preciso y se podía lanzar desde una altura mayor que el anterior. En junio de 1944, Estados Unidos logra sacar del Pacífico a la flota japonesa, compuesta por 60 barcos y 450 aeronaves. Esta batalla se conoce como el tiro al pavo de las Marianas. La llaman así por la cantidad de aviones japoneses que cayeron a causa de los disparos. Por ello, los japoneses perdieron potencia y casi toda su aviación. El general estadounidense Douglas MacArthur estaba listo para invadir la puerta de entrada a Japón, Filipinas. El 20 de octubre, MacArthur desembarcó en la isla de Leyte, donde sus tropas encontraron poca resistencia. La opinión de las agencias de inteligencia estadounidenses era que la aviación japonesa no atacaría. Nos basábamos en el hecho de que necesitarían mucho tiempo para entrenar a nuevos pilotos para dirigir sus aeronaves. Pero la inteligencia estadounidense ignoraba un dato clave: que Japón seguía con fuerzas para librar una batalla en el mar. Su flota marina estaba casi intacta y no podían perder de vista a sus 2 titanes, el Musashi y el Yamato. En febrero de 2015, Rob Kraft y David Mearns reanudan la búsqueda del Musashi. Esta vez han encontrado la herramienta ideal para tan ardua tarea. Está instalada en el yate Octopus, equipado por tecnología de última generación. Esta herramienta es tan novedosa que apenas se ha probado en el océano. Esto es un robot submarino autónomo.
Es capaz de bajar hasta 1500 metros. Lleva 2 sonar laterales que escanean por los lados y proporcionan una imagen de lo que hay en el fondo del mar. Su ruta viene marcada por un mapa batimétrico creado por el ingeniero de sistemas Wayne Sidowski en la expedición de 2011. Este mapa muestra un volcán submarino. Sirviéndonos de este mapa, programamos el robot autónomo. Bajando hasta quedarnos a varias decenas de metros del fondo marino, el robot mapea el terreno. Pero distinguir un objeto entre las rocas volcánicas es complicado. La roca de lava rebota tanto como las ondas que lanzamos para que choquen con el metal del Musashi. 18 horas más tarde, el robot vuelve a la superficie y embarca para descargar la información. Todo el mundo pudo mirar la información del escáner y nadie se ponía de acuerdo en si lo que se veía era roca o era algo interesante. La primera salida del robot no aporta nada, ni la segunda. Llegados a ese punto, empezábamos a dudar. Habíamos rastreado gran parte del primer sector y no habíamos encontrado lo que esperábamos. A la tercera, por fin, dan con algo. En general, cuando encuentras unos restos, lo ves al momento. Pero en este caso costó algo más porque la imagen no evidenciaba que fuera el Musashi. Era más una indicación de que ahí había algo. Bien, objeto en el agua. Confirmamos, hay que comprobar. Para verlo mejor, lanzan un vehículo operado a distancia al fondo del mar. Es más pequeño que un escarabajo, pero de bastante envergadura. Lleva cables también para la corriente, la fibra y, además, para ver la cámara HD que lleva atada. Le llevará 1 hora llegar al fondo, a casi 1900 metros. Un buen rato para fantasear que llegan al Musashi. La mañana del 24 de octubre del 44, 40 aviones estadounidenses surcaban el cielo del mar de Sibuyan. La aviación estadounidense que se enfrentó a los japoneses en el mar de Sibuyan comprendía el caza Hellcat, el bombardero Helldiver y el torpedero Avenger. Los aviones lanzaban sus bombas. Iban a por los acorazados, porque eran el objetivo más grande. Si podían hacer daño, había que eliminarlos. Los cañones japoneses apuntaban y disparaban ráfagas de fuego desde las baterías antiaéreas del Musashi. Bob Freely, de 22 años, pilotaba un avión torpedero aquel día. El cielo era muy grande. No veía a los demás. No tenía tiempo de pararme a buscar porque todo pasaba en un instante. Lo que sí vio fue un barco gigantesco abajo. El Musashi tenía 11 aviones sobrevolándolo. Había que bajar y estabilizarse. Eso mientras te disparaban y no sabías de dónde te venía. Había que bajar a la distancia y la altura adecuadas, abrir el compartimento y lanzarla. Su artillero de cola observó la caída del torpedo de 900 kilos al lado del Musashi. El avión torpedero es el arma más efectiva contra un acorazado porque libera un cuerpo de gran potencia. El Mark XIII llevaba 270 kilos de explosivos. Con eso se puede destrozar un armazón. El Musashi resistía, pero los ataques no cesaban. Las flotas que se enfrentaron en Leyte incluían varios portaaviones,
Pensar en la cantidad de barcos que había con la mentalidad de hoy es abrumador. Las oleadas de ataques continuaban, no cesaban nunca. En la última oleada, un piloto tomó las célebres fotografías. Las furiosas embestidas empezaron a dar frutos. Al perder velocidad el Musashi y quedarse atrás con sus consiguientes daños, era el momento de entrar a matar. Lionel Gilbo era el artillero de cola del Helldiver. Mi piloto bombardeó el barco. Le ensartó una bomba de 900 kilos. Este tipo de acorazados son muy resistentes, pero también son blancos fáciles de ver. Y creo que por eso muchos aviadores se dirigieron al Musashi, que se llevó la peor parte. El Yamato escapó al ataque. Pero a las 7:39 de la tarde, 4 horas después, el Musashi, dañado pero en una pieza, se dio la vuelta y se hundió. Cientos de personas implorando ayuda, gritando de terror, mientras se los tragaba el mar. En la oscuridad del fondo del mar, el piloto del robot maniobra con cautela. Nos topamos con restos pequeños de la época y del material que buscábamos, pero no estábamos seguros. Teníamos la adrenalina por las nubes. Fue muy emocionante. El vehículo avanza lento hacia un terreno desconocido. Tardamos una media hora en llegar a los restos más pesados y luego ya lo supimos. ¿Lo veis? Hay 3 caracteres ahí. Es japonés. Es un barco japonés. Cuando encontramos la válvula con caracteres kanji, supimos que era japonés, pero había que probar que era el Musashi. Para ello, había que encontrar la proa. Aquí hay volardos, 2 volardos. No estará muy lejos, por encima del cable eléctrico. Ahí hay algo. Ahí está. La pintura dorada se ha ido, pero el relieve de la flor imperial japonesa sigue ahí. Cuando vimos el crisantemo en la cubierta, supimos que era lo que estábamos buscando. Esto es una prueba. Esto es bueno. No fue tanto aquello de saltar de alegría lo que experimentamos, sino el alivio silencioso de haberlo logrado. El Musashi apareció al fin. Pero un nuevo misterio, incluso más interesante, está a punto de emerger. Durante una semana, el equipo explora los restos del acorazado. Veo proyectiles. Aquí parece que se ve otro monte en la luz. 70 años después de su desaparición, se registran las primeras imágenes de esta maravilla tecnológica. No hay dibujos del barco, solo hay unas cuantas fotos. Somos los primeros en documentar cómo es. También hay huellas de quienes lo tripularon. Un zapato, un casco y algún objeto inesperado. Mira, una película. Es cinta de película. No es solo un barco de acero, es también la gente que iba dentro. Muchos murieron y es importante documentarlo. El Musashi yace lejos de la posición registrada por el destructor Kiyoshimo.
Pero no solo por eso costó encontrarlo. El Musashi está en la falda del volcán. Y si has visto algún volcán, sabrás que es todo rocas enormes y salientes. Está escondido en la orografía. La dificultad de encontrarlo residía en su estado. El barco estaba completamente destruido. La popa y la proa son las únicas partes del casco que permanecen en buen estado. El puente está intacto, por lo que vemos, pero el resto, el centro, está totalmente destruido. Básicamente tiene daños en la parte trasera y en otros 2 puntos. Pero para haber sufrido tantos ataques de torpedos y bombas, se hundió de una pieza. Es más de lo que esperábamos. ¿Qué pudo causar este tipo de daño? Es una pregunta que aún no tiene respuesta. Una de las últimas piezas descubiertas fue el arma más potente del Musashi. Es lo que ha quedado en el imaginario. Esos cañones del calibre 45. Estos cañones están ocultos en el cuerpo del barco, en las barbetas. Cuando el barco volcó, hubo objetos muy pesados que se cayeron por su propio peso. Tardamos una semana en encontrar uno. El equipo ha conseguido imágenes detalladas del Musashi. Unas 100 horas de grabaciones de vídeo. Queremos asegurarnos de que documentamos bien las condiciones y el estado del barco para poder compartirlo con el mundo y que toda esta información que tenemos sirva para que otros puedan recrear o entender lo que pasó. En marzo de 2016, un grupo de investigadores japoneses se reúnen en Tokio y toman el testigo. Para ayudarlos, la cadena pública japonesa NHK crea una valiosa herramienta. Se ponen a unir las piezas del puzzle gigante compuesto por las imágenes digitales de la expedición y a crear un modelo 3D del barco. Ahora sí se conoce su tamaño. Sus 263 metros sobrepasan la longitud de 3 aviones Jumbo. Para empezar, quieren dilucidar por qué un barco calificado de insumergible falló en su primera prueba de fuego. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que parece un agujero? Masami Tezuka lleva 30 años estudiando el Musashi. Cree tener una pista. Un saliente en la proa provocado seguramente por un torpedo. El Musashi perdió velocidad y costaba más dirigirlo. El atacante debió pensar que es más fácil bombardear un barco lento. La última foto muestra el hundimiento de la proa, lo que hace pensar que la inundación causó su hundimiento. Pero un nuevo estudio de la Universidad de Kobe cuenta otra historia. El profesor Hirotada Hashimoto, experto en ingeniería naval, dirige el estudio. Cuando simula la inundación, el barco sale despedido hacia adelante. Los resultados muestran que los compartimentos herméticos no habrían quedado afectados. Incluso con la proa llena de agua, incluida la parte protegida, el barco seguiría flotando. Así que esta inundación no pudo causar por sí sola el hundimiento del barco. Para descubrir por qué el Musashi se hundió, los expertos tendrán que mirar en otra dirección,
al lugar donde se construyó. En el astillero de Mitsubishi en Nagasaki, el equipo japonés realiza un importante hallazgo. Una carpeta titulada Musashi entre los archivos de la empresa. Contiene más de 200 páginas de planos inéditos. Mira aquí. Aquí está. Comparando las imágenes de las piezas del barco con los planos, el equipo llega a identificar las piezas. Una bomba, una caldera. Todas partes protegidas por el armazón de acero pesado para hacerlo insumergible. La pregunta es, ¿dónde está el armazón? De las imágenes extraídas del sonar hay una estructura que les llama la atención. Examinan el vídeo y descubren una pieza de acero de 27 metros. Parece un fragmento del armazón. Al aplicarlo al modelo 3D, ven que encaja en la mitad izquierda. Pero ¿cómo se separó? El armazón del Musashi era tan grueso que la confianza era total. Lo creían invencible ante cualquier bomba. Pero mientras que otras planchas de acero más finas se podían soldar al barco, las del Musashi eran demasiado gruesas. Volvieron al siglo XIX, solo remacharon las planchas. Los marineros destinados en el Musashi confiaban en el barco. Pensaban que nunca se hundiría porque veían todo ese poderío armamentístico. Y sabían que llevaban el armazón más grueso del mundo. Pero el equipo japonés no comparte tal confianza. Los remaches son un problema. Da igual el grosor del armazón. No se sostendría sin soldar al barco. El armazón iba fijado en ángulo oblicuo para desviar proyectiles. Se construyó para que resistiera a duelos de artillería, pero en su lugar fue atacado por torpedos y bombas aéreas, un tipo de armas para las que no estaba preparado. Si el ataque de un torpedo pegaba en una junta del armazón, podía hacer saltar los remaches, dejando así entrar el agua. A los 2.400 tripulantes del Musashi, algunos adolescentes y veinteañeros, la Armada Imperial japonesa les metió en la cabeza que este acorazado era insumergible. Uno de ellos, Masahiro Ohishi, lo creyó hasta el final. Hasta el último momento, no creí que pudiera pasar. El Musashi no podía hundirse ni un centímetro por 1 o 2 torpedos. No se inundaría. Eso nos dijeron. El Musashi también resultó sensible a otra arma inesperada. Bombas aéreas penetrantes. Un hallazgo de la expedición. ¿Puedes acercarte un poco? Las grabaciones muestran unos agujeros de 90 centímetros en la cubierta. En algunas partes de la proa vimos agujeros de bomba que corroboraban lo que los pilotos estadounidenses decían sobre sus ataques al Musashi. Estas bombas, con todo lo simples que son, caen en columna de aire, penetran en la cubierta y explotan debajo. Esto minó mucho al Musashi. Ahora, gracias al modelo 3D, se puede ver el grado de destrucción real. Sobre todo en el puente, donde operaban el capitán y sus oficiales. Un agujero de 6 metros a estribor evidencia un ataque de bomba. Hay una bomba de 46 centímetros debajo, ¿no? Cuando el equipo de expertos halló el Musashi, la torreta salió despedida. No entendía por qué los restos estaban tan desperdigados.
1 kilómetro cuadrado, más de lo que esperaban. Mis búsquedas siempre han sido en aguas más profundas. Y hay zonas de restos de 300 o 400 metros. Esto lo que me indica es que no solo es un barco enorme, sino que reventó en 1000 pedazos. ¿Cómo llega un barco que se hundió intacto a esparcirse por el fondo del mar? El equipo japonés está decidido a dar respuesta a este misterio final. No estoy seguro de que venga de una caldera. ¿Pero es posible que explotara por el vapor? Uno de ellos no está de acuerdo. Masatake Yoshida lleva 30 años estudiando explosivos. Cree que pudo ser otra cosa. No se me ocurre otra explicación que la pólvora. Con una explosión así, el interior salta en 1000 pedazos. Pero ¿dónde tuvo lugar la explosión? Una pieza en particular ha llamado la atención de Yoshida. Aunque muy dañado, llega a reconocer parte del almacén de proyectiles de uno de los cañones. La verdad es que este acero no se habría doblado tanto con solo el hundimiento. Eso sería imposible. El Musashi disparó sus cañones solo unas pocas veces en la batalla final. Dentro quedaban unos 160 proyectiles y 100 toneladas de pólvora. Sospechan que la explosión ocurrió en el segundo cañón. En sus últimos momentos antes del hundimiento, varios testigos a bordo de un destructor cercano afirmaron ver el destello de una explosión. Eso indica que algo ardía dentro. Puede que la combustión inicial deviniera rápidamente en explosión. La pólvora contiene oxígeno, así que incluso en el agua, en condiciones óptimas, puede darse una explosión. Para probar su hipótesis, Yoshida programa una simulación. Esta muestra un barco de acero gravemente dañado por una explosión ocurrida bajo su segundo cañón. El corazón del barco habría reventado y habría dejado intactas solamente la proa y la popa. Las imágenes del sonar lo confirman. Así yacen los restos en el fondo. David Mearns cree que otros factores contribuyeron a la destrucción del Musashi. Vemos grandes secciones implosionadas en la proa. Mirando los planos hay compartimentos herméticos estrujados por la presión del descenso. En su caída al fondo, una presión equivalente al peso de un coche comprime cada centímetro cuadrado. Al llegar al fondo, cae de golpe a gran velocidad, a unos 30 por hora, incluso 50. Sufre un impacto. Esto se ve en la parte de la proa. En algún lugar de sus restos yace el capitán, Toshihira Inoguchi. Se hundió con su barco tras mandar el último informe. Escribió: Me alegra que los otros barcos no hayan sufrido daños. Y me consuela que el Musashi haya tomado el papel de víctima. El Musashi sufrió el embate aéreo de Estados Unidos el 24 de octubre del 44. El resto de la flota japonesa salió ilesa, incluido el acorazado Yamato.
Sin ser vistos, el almirante Kurita y sus 20 barcos surcaron la noche en dirección a la base estadounidense de Leyte para sorprender a la defensa de la Séptima Flota. El 25 de octubre, liderada por el acorazado Yamato, la armada japonesa lanzó el ataque anhelado. Pero los destructores estadounidenses y sus apoyos confundieron al comandante japonés. El almirante Kurita toma la decisión fatal de invertir la marcha y alejarse de lo que habría sido la mayor victoria de la Armada Imperial japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Japón apostó por ganar la mayor batalla naval de la historia para sentar a Estados Unidos a negociar. Pero cometieron un error de cálculo. Los grandes buques con armamento ya no dominaban el mar. En la era de las batallas navales, la pérdida del Musashi es el punto final. Ya no se usarían grandes buques, sino aeronaves. Llegó la era de las batallas aéreas. El 24 de octubre de 2016, en el santuario Yasukuni de Tokio, los supervivientes del Musashi honran a sus compañeros caídos. El hallazgo de los restos y las pruebas de su vulnerabilidad traen crueles recuerdos. No era el barco insumergible que pensaron que era. Pero para el tripulante Tsukada, los restos contienen un mensaje. Creo que al Musashi le gustaría saber con qué valor sus miembros lucharon y murieron. Fue una batalla espectacular durante la que el Musashi luchó y cayó en el vacío de la guerra. Creo que esos son los mensajes que el Musashi nos envía. Para Bob Freely, el piloto estadounidense que lanzó uno de los torpedos, el Musashi trae aires de reconciliación. Que ni un solo superviviente japonés piense que levanto estas medallas sobre ellos. Ahora compartimos un lugar. Son supervivientes de la misma acción que yo. Y quiero decirles bienvenidos, hermanos. En la puesta de sol y por la mañana los recordaremos. Los recordaremos. Sobre los restos del Musashi, la tripulación del Octopus le rinde homenaje. Es una tumba de guerra. Nosotros somos marineros también y respetamos mucho lo que pasó aquí. En lugar de aviones, lanzan palomas de papel. Símbolo de la paz que dura ya 75 años entre dos enemigos de la Segunda Guerra Mundial.